darle la bienvenida al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en nuestros estudios. Gracias, Jennifer. Buen día y un saludo a todo el Perú agrario. Y vamos a conversar justamente empezando por la carnecita como algo muy importante, porque sabemos que usted recién ha regresado de Arequipa, donde ha sostenido un encuentro con el Consejo Regional Arequipeño a propósito de impulsar mucho más el desarrollo de dos proyectos importantísimos, Majes Ciguas 1 y 2. Sí, nosotros también vamos a toda máquina, ¿no? Ajá, como tiene que ser. Porque estamos dejando atrás un pasado que mostraba un Estado que no podía hacer grandes proyectos, un Estado que perdía arbitrajes, y este año hemos avanzado ya con Chavimochic, entonces Chavimochic ya está caminando, Estado a Estado con Canadá, y ya hemos avanzado con Chinecas, con 2 convenios con el gobierno regional, para los estudios de preinversión, para el saneamiento físico-legal, porque tiene un problema social de invasiones. Ajá. Y estamos dando soluciones innovadoras también para eso. Y ayer hemos estado en Arequipa, tratando de destrabar precisamente Majes 1 y Majes 2, ¿no? Esto tiene un proceso porque pasa por una negociación con el gobierno regional primero, al respecto de ponernos de acuerdo en un convenio. Y ese convenio tiene que ser aprobado por el Consejo Regional. O sea, es un convenio que lo que busca es acelerar todo el proceso de ejecución y que también, de alguna manera, haría pues, que el gobierno central tome las riendas de estos proyectos. Sí, un componente es la transferencia al gobierno central. Temporal. Temporal, ajá, hasta que se ejecute el proyecto. Pero lo más importante es que permite englobar las 2 etapas, porque es recuperar Majes 1 y hacer Majes 2. Y lo otro es asegurar el presupuesto para que esto se haga, ¿no? Eso permite el convenio, que al margen del ministro que esté, porque un ministro no podría estar el próximo año probablemente, el convenio permite asegurar que eso se haga en los siguientes años. Y precisamente en eso me quería detener, ministro, porque muchas veces, cuando se habla de desarrollos de grandes proyectos, que van a tener un gran impacto, porque tengo entendido este proyecto de alguna manera haría pues que nuestra región Arequipa, que ya de por sí produce, sería pues el centro agroexportador sur de nuestro país, siempre genera suspicacias en el sentido de, pero ¿qué ocurre si es que de repente los titulares de los portafolios que están encargados terminan siendo removidos, cambiados? ¿Qué ocurre también con la estabilidad política de nuestro país? Lamentablemente, siempre se dice que van por cuerdas separadas, pero hemos visto que lamentablemente situaciones coyunturales de la política terminan afectando nuestro crecimiento económico, el desarrollo, hasta la confianza de los inversionistas, ¿Qué mirada tiene justamente de todas esas conversaciones y propósitos que se tiene con el Consejo de Estado Regional de Arequipa? Sí, precisamente para eso es el convenio, porque es un acuerdo del Estado, al margen de quién gobierne incluso. Y lo más importante es que el convenio permite activar que el Ministerio de Economía empiece a gestionar los recursos a futuro. O sea, ¿cuál política de Estado? Tiene que sí o sí. Ya es un compromiso que está adquirido. Y eso lo hemos explicado ayer al Consejo Regional. Nos han pedido que vayamos a la provincia de Caylloma también, que es donde se va a ejecutar buena parte del proyecto. De modo que vamos a ir también, vamos a explicar a la población. Y creo que al final todos vamos a estar de acuerdo. Obviamente ha habido un proceso donde el proyecto está interrumpido muchísimos años. Hay mucha desconfianza de todos lados, pero precisamente tenemos ya en este año, como te decía, lo de Chavimochic, lo de Chinecas, que es un antecedente. Procesos exitosos que nos está ayudando a convencer a los arequipeños, ¿no? Ahora, ¿y en cuánto de porcentaje va en la ejecución de estos proyectos para conocer un poco el diagnóstico de qué es lo que se tiene que solucionar ya? Sí, Majes 2 se interrumpió porque esto estuvo ejecutándose hace 8 años más o menos. Se interrumpió con un avance del 20% más o menos. O sea, nos falta un saldo de obra que es la mayor parte del proyecto. Claro que sí. Y en Majes 1... que es un proyecto que se supone que ya tendría que estar rindiendo sus frutos. Sí, lamentablemente con Majes 1 es un proyecto que nunca se le ha hecho mantenimiento. Ya vamos casi 40 años y el proyecto no se le ha hecho mantenimiento. Entonces tenemos canales con serios problemas, un sismo más y ya se interrumpe Majes 1. De modo que hay que rehabilitar canales, rehabilitar bocatomas, reforzar represas. Y esto es prácticamente un proyecto nuevo. No es por eso que la inversión también es altísima y es muy grande para que la pueda ejecutar el gobierno regional. ¿De cuánto estamos hablando, ministro? Solo en Majes 1 estamos hablando de cerca de 2.000 millones de soles. 2.000 millones de soles. Sí. Y en Majes 2 otros 3.000 millones de soles. O sea, son recursos que no lo tendría el gobierno regional y por ello también la importancia de que pase al gobierno central temporalmente, ¿no? Una vez que se ejecute el proyecto, se regresa el proyecto a la región Arequipa. Y ahí vemos una vez más, siempre incluso damos cuenta de eso en este programa porque conversamos con distintos funcionarios del Estado, el trabajo articulado, multidisciplinario
multidisciplinario, transversal que se tiene. ¿Cómo va el tema, ¿no? Y cómo fueron las conversaciones justamente con el Ministerio de Economía, que es finalmente el que tiene que ¿no? desembolsar el monto? Yo creo que los arequipeños tienen la suerte de que el Ministerio de Economía está muy a favor del proyecto y mucha más suerte sabiendo que la presidenta está a favor del proyecto. La presidenta casi todas las semanas nos pregunta cómo va Majes, muy preocupada por el tema. Y eso es bueno porque ayuda precisamente que el Ministerio de Economía nos apoye. Claro. Y ahora, como tú decías, este es un trabajo articulado. Hay ministros que estamos en la coordinación. Tenemos la coordinación de algunas regiones. A nosotros como Agricultura nos toca precisamente la coordinación de Arequipa. Y no solo vemos temas de agricultura, por ejemplo, en Arequipa tenemos un gran proyecto que es el de hidrógeno verde. ¿Qué significa esto? Que Perú sea por fin productor de fertilizantes. De amoníaco específicamente. El amoníaco reemplaza a la urea que solemos importar por 300, 400 millones de dólares cada año. Y recordarás que hace unos años el precio se elevó tremendamente y no encontrábamos urea en ninguna parte para comprar. Este proyecto de hidrógeno verde va a permitir que Perú sea productor de fertilizantes, ¿no? Y es un proyecto al cual el Ministerio de Defensa ya le está cediendo un terreno, son cerca de 4.000 hectáreas que se está cediendo para esto, porque requiere grandes extensiones. Los inversionistas están viniendo el próximo mes, va a haber reuniones en Palacio también, para darles todas las seguridades que este es un proyecto vital para el Perú. ¿Y con qué otro portafolio se está articulando ahí? Qué interesante. Hablamos de los fertilizantes la semana pasada, creo, con el Ministerio de Economía, perdón, de Energía y Mina. Y Arequipa va a toda máquina también, Sí. porque tiene el puerto de Corio, que es un puerto tremendo, inclusive un poco más grande que Chancay. No, obviamente es un puerto para el futuro y es un puerto que también estamos apoyando porque, digamos, Chancay nos va a resolver el problema de la logística en los próximos 10 o 15 años. Pero el Perú va a seguir creciendo tremendamente, ¿no? Y no solo hablamos de mi sector, porque hablamos del tren de cercanías, un tren de alta velocidad Lima-Ica, Lima-Barranca, hablamos de la ampliación del Jorge Chávez, hablamos del anillo periférico. O sea, Perú está con unos proyectos tremendos y Perú va a seguir creciendo. Y ahí, ¿no? ministro, entonces lo que implica es una articulación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Recuerdo haber conversado con representantes de este portafolio precisamente y hablábamos de lo maravilloso, de cómo incluso el cacao se está preciando en el mundo y que la tarea pendiente era el tema de las vías, infraestructura, mayor necesidad para poder sacar rápidamente nuestros productos, ¿no? Y eso es una gran noticia. Este año es el año de la Amazonía, porque el cacao, precios espectaculares, por arriba de los $10.000 la tonelada. Exacto. El café, lo mismo. El café ya está por encima de los $200 el quintal. Y la palma aceitera, ni qué decir, cerca de $1.000 la tonelada. Claro. O sea que la Amazonía está espectacularmente este año. Pero por lo pronto la mirada central, al menos en estas semanas, se genera pues en la zona sur de nuestro país con Arequipa. Y en estas conversaciones que han tenido, imagino, el gobierno regional también ha presentado su contrapropuesta. ¿Cómo ha sido el paso a paso, ministro? Sí, primero ponernos de acuerdo con el gobierno regional, porque nosotros, el gobierno iba a Arequipa solo por Majes 2. Pero el gobierno regional tiene la preocupación de Majes 1, porque Majes 1 nunca le hemos dado mantenimiento y va a tener muchos problemas. O sea, entonces, a disposición de ellos fue que incluso se centró el tema. Se incluye a Majes 1. Y no solo Majes 1, sino que para hacer Majes 2 se tiene que hacer una represa intermedia. Y esa represa intermedia va a servir también para crear una futura ciudad cerca a Majes, ¿no? Una ciudad incluso de 300.000 habitantes, una ciudad moderna y bien planificada. Ciudad que incluso va a suministrar de esa mano de obra que se necesita. Sí, va a suministrar la mano de obra y se va a beneficiar con el agua del proyecto. Claro, y empleo directo, entonces, ¿no? Incluso de modo que se empaquetó todo. Eso fue una negociación bastante dura que tuvo sus plazos. Afortunadamente eso ya se cerró. Y el presidente regional o el gobernador regional envió el convenio al Consejo Regional, ¿no? Normalmente eso lo coordina el gobernador con su consejo, ¿no? Pero Arequipa ha pedido que vaya el ministro a explicar y es lo que hemos hecho ayer. Y se han sentado a conversar. ¿Y hay plazos para esto? ¿En qué va esa conversación? Porque falta una aprobación final, ¿verdad? El plazo ideal es que esto se apruebe finalmente en junio. En junio. ¿No? Entonces, yo creo que vamos bien. Pero está justamente ya, digámoslo de manera coloquial, la pelota es en la cancha ya del gobierno regional de Arequipa. Que y tiene específico del Consejo Regional. Del Consejo Regional. Ajá. Al cabo de esto, se firmará ya, ¿no? Y esperemos, Dios mediante, este convenio de transferencia temporal al gobierno central. ¿Cuándo empezaría la ejecución? Sí, como nada es fácil en la vida y las cosas importantes cuestan mucho esfuerzo, algo que tenemos que hacer es de ahí sentarnos con la actual concesionaria del proyecto. Claro.
para evitar este proceso de arbitraje, ¿no? Porque si seguimos con el arbitraje, probablemente Majes 2 se pararía 4 años. Avanzaríamos, sí, con Majes 1, con la puesta a punto, con el mantenimiento, pero Majes 2 tendría que esperar 4 años. Pero creemos que sentándonos con la empresa podemos evitar el arbitraje y llegar a un acuerdo, ¿no? En la actualidad hay un proceso de arbitraje que se está siguiendo, más para Majes 2, ¿verdad? Sí, oficialmente no, pero Ya. sabemos que está en proceso. Ya. Y esto es básicamente porque hay una cuestión, un punto en el cual no se llegan a poner de acuerdo específicamente que en plazos, en tiempo, Sí, monto. hay incumplimientos de los dos lados. El gobierno regional dice que la empresa incumplió en ciertas cláusulas y la empresa también que el gobierno regional incumplió en ciertas cláusulas, ¿no? Entonces esa transferencia temporal de alguna manera podría, ¿no?, limar asperezas en ese sentido y reempezar bien este Sí, proyecto. tenemos el antecedente que hemos ganado el arbitraje de Chavimochic, Exacto, ajá. ¿no? Como Ministerio de Agricultura, y de modo que tenemos ya un equipo experimentado en ello, ¿no? Y siempre es evitar el arbitraje, siempre la mejor opción es evitar el arbitraje. Pero si vamos al arbitraje, igual tenemos altas posibilidades de ganarlo, ¿no? Y de ejecución, ¿cuánto tiempo estamos hablando, ministro? Hay una proyección incluso que ustedes han realizado. La ejecución misma del proyecto es entre 3 y 4 años. De acuerdo al plazo, el del documento, ¿sería un máximo de 5 años? Nosotros esperamos en 5 años acabar la ejecución del proyecto. Ese es un plazo realista y también un poco optimista, Ajá. ¿no? Y en el peor de los casos, o en el escenario... El escenario terrible, que tenemos un arbitraje que demora y que se posterga, que hay problemas en la ejecución, en el peor de los escenarios ellos se hacen 11 años. 11. Pero eso es poquísimo probable, es casi imposible, ¿no? Lo más probable es que nos ubiquemos entre 4 y 7 años, ¿no? Y en este escenario que estamos ya planteando, esperemos, ¿no?, que sea entre 3 y 4 años, ¿no?, que se realice sin un proceso de arbitraje de por medio que evidentemente genera costos también Así para el es, Estado. para todos. Para todos, en verdad, Ajá. termina, ¿no?, perjudicando a todos. ¿Cómo se proyecta justamente el desarrollo de esta región? Yo decía, ¿no?, un poco ambicionando y proyectando lo que muchos especialistas señalan, que este sería, Arequipa, el centro de la agroexportación sur de nuestro país. Tremendamente. Mire usted, la cosecha en palta, por ejemplo, costa central y costa norte, empieza en abril. En Arequipa puede empezar en enero. Es decir, complementa las fechas de cosecha del norte. O sea, Perú podría abastecer con Majes 2 casi todo el año de los mercados internacionales. Porque uno se empalma con otro, Claro, ¿verdad? ¿No? es Norte por eso y sur. la importancia de este proyecto en Arequipa, ¿no? Y además que Arequipa tiene una mayor radiación. O sea, Arequipa tiene por naturaleza una mayor productividad en muchos productos. De modo que ese proyecto de 38.000 hectáreas en Majes 2 va a ser uno de los proyectos modelos a nivel mundial, tanto en productividad, tanto en fecha de cosecha como en planificación, porque se está planeando la parte agrícola, la parte urbana, también la parte de vías. Es un proyecto bastante ¿Y integral. para cuándo se proyecta entonces que podríamos empezar a ver esos resultados de las primeras cosechas una vez que se lance este proyecto? Estamos estimando... 2029. 2029. Estarían instalándose los campos y las primeras exportaciones serían en 2030. Y eso es importante, ministro, porque estamos hablando de resultados a un mediano plazo, un resultado que evidentemente no va a tener tal vez el aplauso para ustedes, pero que sienta claro que política sí. de Estado. Y eso es importante que se resalte también, ¿no? Cuando hemos visto muchas veces gestiones en las cuales se espera pues resultados prontos para el aplauso rápido, ¿no? Mire, y eso es importantísimo. Ayer un consejero nos decía en Arequipa, ustedes están haciendo esto porque la presidenta necesita aplausos. Y en realidad no es así, porque son cerca de 2.000 millones de dólares que irían a este proyecto. Si la presidenta quisiera aplausos, hace gasto corriente para este año y se lleva todos los aplausos del país. Acá estamos sembrando para cosechar el 2029, en el 2030, para otros gobiernos. O sea, estamos haciendo lo difícil que es desarrollar infraestructura, en este caso productiva, que se va a cosechar en el mediano plazo, pero es lo que necesita el país. O sea, políticas de Estado, por eso hay que sentar, ¿no?, las bases para lo que esperemos, funcionarios responsables que vengan, ¿no?, que sucedan a los actuales, puedan justamente seguir cimentando cual edificio, ¿no?, el primero, segundo, tercer piso, y así buscar, ¿no?, el desarrollo de nuestro país. Exacto, y mire Sin usted, mezquindad política. empezamos ¿no? mayo con el Perú en el centro de las noticias internacionales, las revistas de agricultura en el mundo, Chavimochic, ¿no? Espectacular, 63.000 hectáreas nuevas que se van a subastar. La semana pasada con Chinecas, ¿no? Probablemente 30.000 hectáreas nuevas que se van a subastar. Importantísimo también a nivel mundial. Entonces, en el mundo, en el sector agrario se habla mucho de Perú y acá en el Perú no tanto.
Pero si cerramos con Majes, imagínate, otra gran noticia para el mundo. O sea, pero por eso es importante, pues, ministro, que ustedes vengan, nos cuenten qué cosas se está realizando, ¿no?, a nivel de Estado, cómo es que al margen de las situaciones que se puedan estar, ¿no?, también, ¿no?, comentando, hablando, pues, en los espacios noticiosos, hay cosas que se realizan porque nuestro Estado sigue así, a toda máquina, está trabajando. Es ¿no? una maravilla. Y no en automático, sino porque y se cree realmente que hay solo voluntad. trabajamos para la costa, porque Chavimochi, Chinecas, Majes están en la costa. Claro. Pero para la sierra estamos desarrollando, yo lo he dicho, el proyecto más bonito del ministerio en toda su historia. Cuéntenos. ¿qué Mire, es? Majes es 38.000 hectáreas. Es un proyecto grande a nivel mundial. es. Pero en la sierra estamos diseñando este año, y la presidenta lo va a anunciar en 28 de julio, un proyecto de rehabilitar 120.000 hectáreas de andenes. Majes, 38.000. Y este proyecto es 120.000 hectáreas de andenes. O sea, es 3 proyectos Majes que Claro. vamos a hacer en la sierra, que es rehabilitar los andenes, las terrazas para sembrar en las terrazas, la conducción del agua para que esto se irrigue. Exacto. O sea, tiene componente de riego, tiene componente de suelo porque te evita la erosión, ya no hay pendientes, sino Claro, terrazas. es como pisos, ¿no? Todo el tema de la biodiversidad que podemos desarrollar en 120.000 hectáreas con esa marca que este producto viene de los andenes rehabilitados, con el componente de gastronomía, con el componente de turismo, porque esto es turístico espectacular. ¿Y esto se ejecutaría en qué zonas, ministro? ¿No? En toda la sierra. Y lo Toda bonito la es sierra, en ajá. todas las provincias de la sierra tenemos andenes y en Ceja de Selva también. O sea, de norte a sur, en toda la sierra, Pero ya 120.000 se ha hectáreas. identificado, se está ya trabajando con las autoridades regionales. ¿Cómo Sí, va ya hemos avanzar? desarrollado la nota conceptual, que es el diseño del El proyecto. proyecto, ajá. O sea, ya hemos empezado con el perfil, que es lo que se va a hacer este año, y ya poder asignarle presupuesto para el próximo año, ¿no? O sea, ese iría para el presupuesto fiscal del 2024-2025. Del 2025. Del 2025, correcto, ¿no? Y es un proyecto tremendo en tamaño, en importancia, en impacto. ¿Y se ha logrado identificar cuántos gobiernos regionales involucraría? Sí, son cerca de 10 gobiernos, entre 10 y 11 gobiernos, regiones. Y el impacto sería para la producción del agricultor artesanal. Son ¿cómo se pequeños dice? productores. Estos Ajá. andenes están en terrenos de pequeños productores o de comunidades campesinas. O sea, no existen grandes productores acá. Y que en estos momentos está prácticamente... Están abandonados. La Ajá. mayoría están abandonados porque precisamente el circuito del agua se rompe. Y el agua que llegaba naturalmente a estos andenes en siglos anteriores, porque estos andenes tienen siglos. Claro. Y Estamos miles de hablando años. del muchos, ¿no? incanato, incluso de culturas. Entonces Exacto. se rompe el abastecimiento de agua y es lo que tenemos que reemplazar, ¿no? Tenemos que hacer una fuente de agua, pequeñas represas y hacerle los canales de conducción. O sea, es un proyecto que además va a dinamizar el empleo en esas zonas tremendamente, ¿no? Eso está sumamente interesante, ¿no? Verlos nuevamente en ejecución, los andenes que lo hemos estudiado en historia de nuestro país, pero verlo justamente cómo había sido concebido y cómo se funcionaba y operaba en nuestra historia antigua, va a ser maravilloso. No, y Tema turístico. es un componente que nos puede llevar a exportar también esa biodiversidad, ¿no? Las papitas de colores, los granos andinos que se cultiven ahí, frutas nativas que se cultiven ahí, Eso eso es un nuevo importantísimo. escenario que se abre. Ministro, y a propósito, ¿no?, de que estamos hablando del tema de destrabar estos proyectos, hay otros proyectos incluso que también ustedes están pensando en elaborar los proyectos y que han estado como que encarpetados tiempo. El proyecto de Iruro, por ejemplo, si es que hablamos y seguimos pues en la zona sur de nuestro país. Decía yo que estamos dejando atrás un Estado que no sabía avanzar con estos proyectos importantes, en el caso de irrigación. Pero nos hemos puesto las pilas. Con Iruro tenemos ya elaborando el expediente en este momento, con entregas mensuales, o sea, cada vez vemos cómo está avanzando. El impacto ambiental, que era un problema antes, ya lo hemos solucionado con el IGA Pro, que es un mecanismo más rápido y más expeditivo. Y lo mismo Yanapuquio. Ya. Y ambos proyectos, Iruro es Ayacucho, Arequipa. Y Yanapuquio Moquegua, Arequipa, ¿no? es Moquegua, Arequipa. O sea que benefician a 2 regiones, ¿no? Y proyectos importantísimos para el sur. Ya se convocan este año, en octubre. Hace 10 años creo que han estado encarpetados estas Sí, propuestas de proyecto, la mayoría ¿no? de estos proyectos han estado parados entre 10 y 20 años. ¿No? Y en este año encuentran ya un destrabe, encuentran ya, en caso de Iruro y Yanapuquia, inicio de obras. A fines de año inician las obras. Y esto es porque se está implementando un nuevo mecanismo, esta liga que usted nos dice, porque es que ahora sí se puede destrabar, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Yo le voy a decir quizás un tema político, pero nos ayuda mucho que la presidenta nos apoye en estos proyectos. Ella está muy preocupada con estos temas, siempre los consulta en Consejo de Ministros, de modo que tenemos ahí un poco la presión, entre comillas, digamos, de avanzar con esto, y lo estamos haciendo, ¿no? Y lo estamos haciendo felices. Para fines de este año, entonces, podríamos tener ya un proyecto. Sí, presentado. Ya el inicio de ejecución de obras. El inicio de la ejecución, sí, incluso. Sí. Y acabarán el próximo año, ¿no? ¿Y qué impacto va a tener esto, ministro? Tremendo, 10.000 hectáreas cada uno, y no es para grandes productores, sino para pequeños productores. Pequeños productores. Ajá. Y en ese sentido, hablando ya de los pequeños productores, ministro, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Porque evidentemente estos proyectos ya están, ¿no?, encaminados, ya están trabajándose, ¿no?, están ya encarrilados. El tema de los pequeños productores, hemos conversado aquí, como le digo, con varios funcionarios de su portafolio que nos hablaban justamente de estos créditos que se están brindando, ¿no?, y de las facilidades que se están brindando. ¿Hay alguna otra anuncio que se tiene que hacer en relación a cómo mejoramos la producción o esta ayuda, capacitación técnica que se le da a nuestros pequeños productores? Sí, algo central. Sí. La Amazonía está bien ahorita, café, cacao, y los próximos 3 años le va a ir súper bien. No, el cacao ya hemos visto que es la estrella ahorita, ¿no? La sierra tiene muchos problemas, principalmente porque la sierra es papera. Y estamos produciendo mucha papa, es por eso que los precios están relativamente bajos. Porque si la sierra, el productor pudiera vender su papa a $1 por kilo, estaría feliz toda la sierra. Y mire, $1 por kilo representa un precio mayorista de $1,60 y un precio minorista al consumidor final de $2,50. O sea, no es un drama tampoco para el consumidor que al productor se le pague un kilo. El problema es que como hay mucha papa, el productor está cobrando 40 céntimos, 35 céntimos, bajísimo. Tremendo. Entonces, algo que estamos haciendo como ministerio es el sistema de información. La encuesta de intención de siembra. La cuenta de intención de siembras, que de ahí viene el marco orientador de cultivos. El aplicativo. Y el aplicativo y las alertas que tenemos que hacer vía medios de comunicación, TV, radio, redes sociales, para que no se siembre mucho de determinado producto. Y eso es lo que vamos a hacer con la papa este año. Obviamente los resultados los vamos a ver el próximo año. Pero si logramos que no se siembre mucha papa y el precio esté muy atractivo, eso resuelve mucho del problema de la agricultura en la sierra. Y eso va de la mano con los granos andinos, porque está bien, no puedes sembrar papa, o una alerta, no siembres papa. ¿Pero qué siembro? Exacto. Entonces, la única posibilidad en la mayoría de zonas es sembrar granos andinos, quinoa, kiwicha o cañigua, principalmente quinoa. Pero el precio de la quinoa también está bajo. Entonces, ese es el dilema de la sierra. Oye, no tengo opciones interesantes. Y ahí va el tema de la promoción del consumo. O sea, nos hemos sentado con las principales empresas de harinas en el Perú, que son muy grandes, ¿no?, que abastecen a todas las panaderías, que se hacen fideos, galletas, y vamos a entrar fuerte a promover el consumo de quinoa, ¿no? Principalmente empezando con los panes. Queremos que todos los panes que comemos cada día tengan un componente de granos andinos, ¿no? Entonces, eso lo estamos diseñando este mes y esperamos empezar fuerte con la promoción del consumo a mitad de año. Claro. De modo que papa en planificación y granos andinos en promoción del consumo nos va a ayudar mucho en toda la región andina. Además de los andenes, que esto ya viene a mediano plazo. Pero en la costa también tenemos otro problema. Mire, ahorita la sandía está baratísima. Y lo ha estado el camote de costa hace algunos meses. Y lo ha estado también la yuca de costa hace algunos meses. O sea, como país, parece raro que lo diga, pero estamos produciendo bien. O sea, la pequeña agricultura está produciendo bastante. Mucho más que la demanda. Más de la demanda. Ese es el problema. Por eso hay muchos precios bajos. Y lamentablemente, cuando el precio baja, no se ve en los medios. Solo se ve cuando el precio sube. Pero yo le digo, este año en la costa, camote, yuca, bueno, las zanahorias de la región andina, pero la sandía ahorita en problemas. Tendríamos que encontrar entonces un precio bastante cómodo y asequible. Y el limón ya se cayó de precio. Está $1.10 en mayorista. O sea, esto es 50 céntimos para el productor, bajísimo en temas de limón. Y usted recuerda, el año pasado el limón estaba carísimo. Claro que sí. Está 17 soles el kilo. ¿Qué necesitamos en la costa? Fuertemente recuperar un cultivo industrial, como lo teníamos antes, como era el algodón. Y hemos perdido el algodón, que va de la mano con las confecciones peruanas. Entonces nos hemos puesto el reto de recuperar el algodón para el Perú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí va a recibir buenas noticias en los próximos meses. Tenemos una estrategia bien interesante y ya vendremos a su programa. Algodoneros. Para los productores algodoneros, que nos va a ayudar a recuperar la industria textil y de confecciones. Entonces, importantísimo para el Perú,
pero más para los productores que ahorita están sembrando mucho camote o muchas pero para menestras eso va a o servir, mucha ministro, cebolla. justamente, ¿no? Ajá. Este aplicativo. Conversamos la semana pasada, si no me equivoco, con justamente un ingeniero que nos vino a hablar de este portal, no recuerdo su nombre. Probablemente César Santiesteban, sí, probablemente. que nos vino a hablar justamente del Ajá. aplicativo y con tanto entusiasmo nos contó y decíamos cómo las nuevas tecnologías en verdad terminan, ¿no? Utilizándose tanto para sectores medulares como este portafolio, ¿no? Y cómo que a partir de esa información que se va a suministrar y se va a crear, va a haber pues una siembra planificada, que es lo que se necesita. Siembra planificada, complementada con la diversificación, con nuevos Exacto. cultivos que tenemos que desarrollar para no Genial. sembrar mucho de lo que venimos Exacto. sembrando últimamente, ¿no? Y el algodón precisamente nos va a ayudar a sembrar menos camote, menos menestras, menos cebolla y que los precios mejoren un poquito. Siempre también cuidando al consumidor, que los precios no se disparen para el consumidor, pero también evitando pues que el precio esté a un precio de regalo para el productor, ¿no? Un círculo virtuoso del cual todos nos tenemos que ver beneficiados. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Vamos entonces a tomarle la palabra. Usted ya nos va a visitar también más adelante. Igual, claro, que todos sus funcionarios que siempre son bienvenidos en este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Importante conocer siempre, ¿no?, de voz propia de las autoridades qué es lo que se está haciendo a nivel de Estado. Muchas gracias.